Bueno. Si estás viendo este vídeo es seguramente porque estés sufriendo de vértigos, de mareos o porque tengas a alguien, un familiar, alguien cercano que los esté sufriendo y quieres una buena información. Bien, pues quiero dejarte muy claras las cosas desde el principio. Si miras la duración de este vídeo va a estar en torno a los 40 minutos, ¿sí? Así que si tienes un problema menor, si es algo que no te preocupa mucho y solo quieres algo fácil y rapidito, este no es tu vídeo. Sin embargo, si tienes unos vértigos de larga duración, has hecho ya un montón de cosas, no encuentras salida, este es tu vídeo. Voy a contarte, por un lado, todo lo que necesitas saber globalmente sobre los vértigos. Quiero que entiendas perfectamente cómo funciona todo, cómo suceden los vértigos desde un punto de vista más médico, más fisioterapéutico clásico. Y luego, en la parte final del vídeo, te voy a dar toda nuestra cosmovisión desde Fit Concept, desde la fisioterapia integrativa, de cómo comprendemos y abordamos esta jodida y muy molesta patología. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo de Fisio Online. Wow, y he dicho, te prometo, te juro, te aseguro, ¿sí? Te prometo que es el vídeo que tienes que ver y te prometo que Fit Concept funciona. Y por supuesto, lo que no voy a hacer es engañarte. ¿Funciona siempre y para todos? No. ¿Funciona muchísimo mejor que todo lo que has probado? Sí, te lo prometo y además te lo digo con ya mucha experiencia al respecto. Bien, pero como que te he prometido que vas a aprender aquí todo lo que necesitas saber sobre los vértigos, vamos a empezar desde el principio, ¿sí? Y vamos a entender qué son los vértigos, ¿sí? Es una pérdida de equilibrio, es una pérdida de la ubicación espacial, es una desubicación espacial, es un mal funcionamiento de todas esas herramientas y estructuras que tiene el cuerpo humano para hacernos sentir ubicados en el espacio, para que sepamos dónde estamos sin tener ninguna información alterada al respecto. En los vértigos todo empieza a dar vueltas, todo se desestabiliza. De alguna manera son percepciones falsas, porque nada está realmente moviéndose, nada está realmente dando vueltas. Bien, vamos a ver ahora, antes de nada, a la hora de comprender los vértigos, cómo funcionan esos sistemas y esas herramientas del equilibrio, ¿sí? Tenemos por un lado, ¿sí?, la postura y ubicación corporal que se forma por los receptores que tenemos en el oído interno, elemento fundamental, el principal, primordial en el equilibrio, ¿sí? Luego te voy a explicar muy profundamente cómo funciona ese sistema. En segundo lugar tenemos la información, los inputs de los ojos que también nos ubican en el espacio. Tenemos información e inputs del aparato locomotor, todos los músculos, ligamentos, articulaciones están mandando cantidades ingentes de información hacia el cerebro sobre su grado de estiramiento, de contracción, de tensión. Toda esa información alimenta también al sistema del equilibrio. Y por último, información mandibular muy en relación con la base del cráneo, muy en relación también con el oído, que también va a participar en esa formación de la ubicación espacial. Todo eso se cocina en el cerebro, fundamentalmente en el cerebelo, la parte posterior, sí, no está en el córtex, no está en el cerebro, es una parte separada que está en la zona posterior, ahí atrás, sí, eso sería el cerebelo, y eso da lugar a toda una ubicación espacial y, por supuesto, a una respuesta, porque toda esa información está ahí para que podamos asegurar esa verticalidad, esa posición en el espacio, ese equilibrio. Por lo tanto, hay un montón de respuestas, eferencias, no aferencias, no hacia adentro, sino hacia afuera, ¿sí?, para
que los músculos mantengan el equilibrio, ¿sí? De ahí que cuando todo esto funciona mal es que realmente nos caemos porque todas esas respuestas no se dan y sentimos que es que nos vamos a desplomar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora cómo funciona el sistema vestibular en el oído interno y vamos a hacerlo con este software de anatomía en 3D maravilloso. Vemos aquí un cráneo en transparencia y veis aquí en el centro una estructura rosácea que está en el fondo del oído interno. Bien, si hacemos zoom, si agrandamos, vemos aquí el sistema vestibular maravilloso con su utrículo, su sáculo y sus canales semicirculares. Bien, estas tres estructuras, ¿sí?, son las que nos ayudan a tener una ubicación espacial. El sáculo, en concreto, nos orienta, nos mantiene orientados a nivel vertical, detecta los movimientos verticales, las aceleraciones verticales. El utrículo, las aceleraciones horizontales, anteroposteriores y laterales. Y los conductos semicirculares, estos tres, detectan los movimientos en los tres planos del espacio, ¿sí? De forma que están llenos, también el sáculo y el utrículo funcionan igual, ¿sí? Están llenos de una pequeña cantidad de líquido. Imagínate que el líquido llena esto, ¿sí? Y cuando nos movemos, cuando inclinamos la cabeza, el líquido subirá de un lado y descenderá del otro. Los pelitos que tapizan por completo el interior de todas estas estructuras, tanto los conductos semicirculares como el utrículo y el sáculo, detectan con todos esos pelitos todos estos movimientos, ¿sí? Aquí habría una pequeña cantidad de líquido y en el utrículo exactamente lo mismo. Son esos pelitos los que están detectando estos movimientos, ¿sí? Y son también alteraciones que puedan darse a ese nivel de los pelitos las que pueden hacer que la percepción espacial se vea alterada, trampeada, de forma que el sistema vestibular estará mandando a nuestro cerebro una información falsa. Este, ya lo veremos más adelante, es una de las principales causas de los vértigos. Bien, pero desde nuestra visión, desde Fifth Concept, entendemos que todo lo que suceda en este oído interno, esas alteraciones de su riego sanguíneo, de su drenaje linfático y todo ese mal funcionamiento del vestíbulo que puede desembocar en los vértigos, tiene inicialmente un origen circulatorio que además también va a afectar al cerebelo. Para profundizar en eso y para que entiendas lo que voy a explicarte más adelante, voy a enseñarte esta otra preparación anatómica del maravilloso software de anatomía. Bien, tenemos aquí un cerebro, ¿sí?, con su riego sanguíneo, su riego arterial. Vemos aquí esta zona de aquí, ¿sí?, voy a ponerlo en color rojo, esta zona de aquí, que sería el cerebelo, ¿sí? Muy importante, como te decía, en el control, en la gestión, en el procesamiento neurológico del equilibrio. Bien, si ahora profundizamos un poquito en ese riego sanguíneo, verás estas vértebras, las vértebras, voy a poner otro color, a ver si se ve mejor. Eso es. Las vértebras arteriales, las arterias vertebrales, disculpa, que suben a un lado y otro de las vértebras cervicales, que aquí hacen este requiebro que ya te enseñaré después y forman justo delante del cerebelo el denominado polígono de Wills, una unión del riego sanguíneo, aquí lo tienes, el polígono de Wills, ¿sí? Una unión
el riego sanguíneo de las arterias vertebrales, ¿sí? De estas arterias vertebrales que se unen con las carótidas, ¿sí? Para aquí formar este polígono que va a dar riego sanguíneo al oído interno y también va a dar riego sanguíneo al cerebelo, ¿sí? Es una estructura vascular fundamental y que vas a ver enseguida cómo se ve afectada por la zona cervical. Bien, y para explicarte esto me apoyo nuevamente en nuestro maravilloso software de anatomía, donde tenemos a un individuo colocado de perfil, ¿sí? Y estamos viendo, por un lado, las arterias vertebrales y por otro lado las carótidas, ¿sí? Bien, esas arterias son las que decíamos que formaban el polígono de Wills. Ya ves cómo la arteria vertebral atraviesa unos agujeros que para ello disponen todas las vértebras cervicales, ¿sí? Pero ya ves que la arteria vertebral, ¿sí?, hace un requiebro aquí y además hace otro requiebro lateral. Si lo vemos de lado, ¿sí?, vemos como también entre la primera y segunda vértebra cervical, es decir, entre esta y esta vértebras, ¿sí?, hace también un requiebro hacia afuera para luego volver a ir hacia adentro, ¿sí?, y terminar formando allí dentro, ¿sí?, entrar en el cráneo y terminar formando el polígono de Wills junto con las arterias subclavias, ¿sí? Es aquí, es en esta transición entre primera cervical, segunda cervical, con todos esos requiebros, donde se puede dar una reducción más importante del riego sanguíneo. Es ahí el lugar conflictivo que nosotros entendemos en FIT-Concept como clave. Claro, ¿por qué se dan esos desequilibrios de la primera y la segunda cervical entre sí y con respecto a el cráneo? ¿Por qué sucede esto? Bien, ahí nos iríamos a causas, ¿sí?, que tienen que ver con las dorsales, que a su vez tienen que ver con lo visceral, que te contaré al final de este vídeo, pero ahí está la clave. Obviamente en personas mayores también puede haber un déficit de riego por calcificaciones en las subclavias, también pueden estar comprimidas, ¿sí?, esas arterias vertebrales por osteofitos laterales en el resto de la columna, ¿sí?, pero ya serán cosas, te aseguro, menores. El verdadero conflicto está en la zona superior, cráneo, primera, segunda, vértebras cervicales. Y bien, ya te he hablado más o menos, porque todavía tengo que contarte mucho sobre las causas profundas de todo este proceso, cómo vemos desde FIT-Concept la causa de los vértigos, el origen de los vértigos. Bien, vamos a comprender ahora cómo lo ve la medicina, cuáles son los tipos de vértigos y las causas según la medicina. Y tienen razón, sí, hasta donde dejan de tenerla. Vale, está el vértigo central, que tiene que ver con algún tipo de alteración, un tumor en el cerebelo. Porcentaje bajísimo, muy pocos, ¿sí? Es decir, tumores, ACV, esclerosis, ciertos medicamentos, algo que afecta al sistema nervioso central, al cerebelo, al cerebro, ¿sí?, y que pueden dar lugar a estos vértigos. Insisto, es un porcentaje ínfimo de los vértigos, por suerte. Tenemos los vértigos periféricos, es decir, ya no tienen que ver con el sistema nervioso central, sino que tienen que ver con el oído interno que decíamos. Y tenemos el síndrome de Meniere, infecciones del propio oído interno, del propio sistema laberíntico vestibular, neurinomas, es decir, son como unos quistes, unas tumoraciones en los nervios que llevan la información de este sistema vestibular hacia el cerebro, infecciones, decíamos, y el síndrome de Meniere, muy conocido, muy reconocido, muy nombrado, del cual no se tiene ni idea, no se sabe, ¿sí?,
desde el punto de vista de Fitz-Konther no es más que una evolución del proceso de ese mal riego sanguíneo que termina generando un atasco linfático en el oído interno y bla, 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 pero es una evolución del proceso que tiene lugar en las cervicales, riego sanguíneo y demás, ¿sí? Con síntomas más ricos que ya afectan a la propia audición, con tinnitus, ruidos y demás, muy frecuentes, muy típicos cuando hay vértigos, cuando hay mareos, ¿sí? Y luego tendríamos el vértigo paroxístico primario o posicional, que tiene que ver con los otolitos, pequeños granitos, ¿sí?, como de arena, que se dan en el oído interno, en ese líquido que decíamos con los pelitos. Estos otolitos pueden quedar sujetos a los pelillos, mandando información como que el líquido estuviera en un lugar y estimulando pelos de diferentes zonas y mandando informaciones muy contradictorias que pueden dar lugar. El vértigo paroxístico primario, es decir, paroxístico primario quiere decir que no tiene una causa, que no tiene un origen y que es de corta duración, que es intenso y de corta duración, o posicional, porque tiene que ver con los cambios de posición, se da por eso, por los otolitos. Pero ¿y por qué se dan los otolitos? Pregúntele usted a su otorrino por qué suceden los otolitos, a ver si le da una explicación causal un poquito profunda y con algún tipo de sentido. Pues no la hay, no la tienen. Desde Fitz-Konther, insisto, ese problema circulatorio de base que sí se da en la zona cervical, que tiene que ver con dorsales, toda la cascada de sucesos que te voy a describir después, ¿sí? Y luego tendríamos el síndrome vértebro-basilar, que es el que nosotros nombramos como una alteración del riego sanguíneo, pero que la medicina solo contempla como algo mucho más agudo, mucho más descriptible, encontrable por sus pruebas, ¿sí?, cuando desde Fitz-Konther lo consideramos algo más sutil, más mantenido en el tiempo, más crónico, ¿sí?, que va generando todos los problemas descritos hasta ahora, ¿vale? Bien, otros síntomas asociados a los vértigos. ¿Qué más cosas podemos encontrar? Por supuesto, una sensación generalizada de mareo, y estoy hablando del vértigo agudo, ¿sí?, una sensación de dificultad intensa de mantener el equilibrio, con debilidad, sensación de caída e incluso caída. Hay personas que se tienen que tirar al suelo porque no son capaces de mantenerse en posición de pie, náuseas, vómitos, por cierto, cuando suceden muy buenos, muy saludable vomitar. Animo a quien tenga vértigo agudo, aunque sea a provocarse el vómito, muy saludable, o incluso, te parecerá una locura, pero acentuar el vértigo, moverse para generar todavía más náuseas y terminar vomitando es muy resolutivo. Ya te explicaré por qué. Se dan también movimientos anormales oculares, también llamado nistagmo, dolores de cabeza, pitidos en los oídos o pérdida de audición en ese contexto del síndrome de Meniere, ¿sí?, aunque hay muchas veces que ya se dan esos síntomas sin que haya un síndrome de Meniere como tal. Dale tiempo, ya llegará, ¿sí?, porque las cosas se van gestando, se van construyendo poco a poco. Vale, y luego, una vez que ya hemos salido del vértigo agudo, ¿sí?, lo que queda, especialmente si el tratamiento no ha sido adecuado, si el tratamiento ha sido por medio de medicación, ¿sí?, lo que nos lanzan es a la cronicidad, ¿sí?, porque no hemos solucionado nada, no hemos trabajado ninguna causa, no hemos hecho nada más que poner un parche, ¿sí?, con las medicaciones. Y entonces, en esa fase crónica, lo que queda es un mareo más difuso, ¿sí?, una sensación de tontera, un mareo que sube, baja, hay ratos que no, hay ratos que sí, igual giro la cabeza, muevo cuando cambio de posición, me levanto, ¿sí? Todas esas cosas me hacen que venga un poco más y luego se calma, y así uno puede estar luego años y años y años con sensaciones más o menos claras de asco. Ya no son náuseas completas, pero sí una sensacioncilla de asco, muchas veces acompañado todo esto de ansiedad, que ya estaba antes de los vértigos sin duda alguna, esa espesura mental, dificultad para pensar, ¿sí?, dificultad para socializar, ¿sí?, es como que el cerebro está con mucho ruido y me cuesta socializar, y con un empeoramiento con los estímulos intensos. Es decir, estas personas saben que están en una fiesta con muchos amigos y se van a marear, que van a un centro comercial y se van a marear,
cualquier cosa que suba la ansiedad, que sean estímulos intensos en una persona que ya está en ansiedad, porque seas consciente o no, lo estás, o tienes una ansiedad crónica de la que ya no eres consciente, porque ya está de un nivel más bajo, pero sigue ahí siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando eso sube, cuando esos estímulos suben, ¿sí?, aparecen los vértigos, ¿sí? En principio esto no tendría ningún sentido. ¿Qué narices tendrá que ver que yo esté más ansioso, que vaya a un centro comercial o que esté con amigos para que mis vértigos empeoren? Pues sí, tiene mucha relación y te voy a hablar de ella más adelante. Vale, vamos a ver algunos datos epidemiológicos, algunas cosas curiosas que creo que es interesante ver, comprender, saber. Sí, no es brutalmente relevante, pero te he dicho, te lo voy a contar todo. Si tienes vértigos de largo recorrido, joder, dedica este tiempo, párate, olvídate de todo lo demás, céntrate, porque este es tu vídeo, insisto, ¿vale? Bien, vamos a ver datos epidemiológicos. Vemos por un lado la duración cuando se dan vértigos. El 46% son solo segundos, hay un 31% que son minutos, un 10% que son horas e incluso un 7% que son días, ¿sí? Oh, Dios mío, días de vértigos tiene que ser algo muy, muy, pero que muy duro, ¿sí? Más cosas que podemos ver epidemiológicamente. Por un lado, los vértigos no recurrentes. Los no recurrentes son los que no repiten, ¿sí?, que son los de la izquierda, los de la tabla A. ¿Sí? Podemos ver que son, por supuesto, mucho más frecuentes entre los 40 y los 60, 70 años, y son mucho más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres. Ya vemos que en los hombres esos vértigos son mucho menos frecuentes, pero es que ya si nos vamos a la segunda tabla, a la de los vértigos recurrentes, los que repiten, nuevamente la mayor incidencia está entre los 40 y los 70, eso sí. Ahora la recurrencia, la repetición de los vértigos ya es muchísimo mayor en mujeres que en hombres. Bien, aquí no me voy a meter, ¿sí? No voy a darte mi teoría, mi explicación de por qué sucede esto, por qué es en mujeres, por qué mucho más en mujeres. Pero desde mi punto de vista existe, y quizás cuando te explique de las causas profundas de Fit Concept, quizás tú puedas sacar tus propias conclusiones, pero yo no me voy a meter aquí porque me pueden llamar de todo y no tengo ganas. Muy bien. Vamos a ver también, como datos epidemiológicos, la acumulación de incidencia en personas con desórdenes de ansiedad previos y la incidencia de vértigos en personas que no los tenían. Vemos que hay una diferencia clara, ¿sí? Los que no tenían ansiedad con los que sí tenían ansiedad. Es una diferencia muy, muy considerable. Si lo piensas, no hay una relación en medicina. Pregúntale a tu médico, a tu otorrino, pregúntale a tu fisioterapeuta. El fisioterapeuta igual te da una explicación un poco más allá, pero pregúntale a tu médico otorrino qué relación hay entre la ansiedad. ¿Por qué las personas con ansiedad tienen muchos más vértigos que las personas sin ansiedad? Ya me gustaría saber qué te responde, a ver qué argumentos te da. Bien, yo te voy a decir por qué son elementos relacionados. Bien, vamos a ver el tratamiento médico, lo que seguramente si has tenido unos vértigos intensos ya has recibido, ¿sí? Por un lado la medicación, el SERC, el Dogmatil, que es sulpirida, en concreto un antipsicótico, es considerar el vértigo una alteración de la percepción de la realidad, ¿sí? Y entonces te damos un antipsicótico, ¿verdad? Es tremendo, un medicamento psiquiátrico, puramente psiquiátrico, ¿sí? Pero que vieron que, oye, tenía un resultado, tenía un efecto sobre los vértigos fantástico, ¿sí? Los antihistamínicos, cuando hay un componente en ese sentido, y los sedantes para relajar en general, pues que los estarán dando, pues sí, porque como relajar siempre viene bien y reduce los vértigos, porque la ansiedad tiene que ver, sí, con lo cual las benzodiazepinas funcionan. El SERC tiene que ver con el riego sanguíneo, ¿sí? Entonces, esto es lo que
esto es lo que dan y ya hay personas a las que increíblemente, yo esto por suerte no he conocido a nadie, pero hay personas a las que directamente les cortan, les quitan el sistema vestibular o la información del sistema vestibular para así que no haya percepción del posicionamiento. No sé muy bien qué sucede después. Realmente me imagino que los vértigos desaparecerán. No sé luego la persona cómo se ubica en el espacio o qué es lo que queda después de eso, pero se llega a hacer este tipo de cosas. Quiero pensar que hay que estar muy, 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 muy jodido para llegar a algo así. Bien, el tratamiento de fisioterapia clásica, pues tenemos la rehabilitación vestibular, ¿sí? Son una serie de ejercicios orientados a movilizar estos otolitos, a reajustar la información que recibe el cerebro, el cerebelo del oído interno y la interpretación que hace, combinado con movimientos de los ojos y bla, bla, bla. Tiene todo su sentido, sin duda alguna, tiene toda su efectividad, sin duda alguna, pero muchísimas veces no es suficiente porque nuevamente, y como suelo decir siempre, si el grifo sigue abierto, por más que sequemos el charco, ¿sí?, con la fregona, pues se volverá a formar, porque el grifo, la causa, es donde realmente tenemos que trabajar y todo esto no trabaja sobre la causa. La terapia manual cervical, manipulaciones osteopáticas, relajar la musculatura cervical, ayuda, sí, muchas veces mucho a mejorar ese riego sanguíneo, pero nuevamente todo esto volverá. Y muchas veces ni siquiera resuelve o quita o mejora los vértigos porque son tan intensos, la causa es tan intensa que por más que lo trabajes y lo trabajes y lo trabajes, la cosa no mejora y no mejora. Nosotros vemos muchos casos crónicos. Es una de nuestras especialidades, los vértigos cronificados, una de nuestras verdaderas especialidades con resultados brutales. Bien. Y vamos a pasar a nuestros resultados, vamos a pasar a la visión desde Fit Concept, vamos a pasar a la visión desde la fisioterapia integrativa. Bien, las causas de los vértigos tienen que ver con la tensión muscular en la base del cráneo y la mandíbula. Aquí ya podríamos traernos la ansiedad genera tensión muscular en la base del cráneo y en la mandíbula, especialmente en la base del cráneo y la mandíbula, especialmente en esa musculatura corta de esa zona, las que posicionan y mantienen a la primera y segunda vértebra cervical con respecto al cráneo, unos músculos cortitos, sí que van de vértebra a vértebra, ¿sí? Esto en sí mismo ya genera una reducción del riego sanguíneo, una reducción del drenaje linfático de este oído interno, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que ya te he contado. Además, hay una serie de alteraciones circulatorias, cardiocirculatorias, que tienen también una relación clara con la ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, todo el plexo cardíaco que rige el funcionamiento del sistema cardiocirculatorio se altera. Está aquí el plexo cardíaco, ¿sí? Con lo cual hay arritmias, palpitaciones y mal funcionamiento. No es una enfermedad de corazón, no te vas a morir, sí, pero hay un mal funcionamiento de la tensión sanguínea, de la contractilidad de las arterias. Todo el sistema cardiocirculatorio está alterado y eso va a tener una repercusión sumada a lo anterior sobre la irrigación del cerebelo, del cerebro, del oído interno, ¿sí? Es una alteración circulatoria secundaria, es otra, no la directamente generada por ese bloqueo de las cervicales que te decía, que estrangula esas arterias que ya estaban haciendo el requiebro, ¿sí? Esto es algo sumado, añadido, ¿sí? Además, lo que te decía, los bloqueos entre C0, C1 y C2 con la alteración del riego, pero ahora esa alteración de C0, C1, C2 va a estar en relación
con una disfunción de vesícula que provoca bloqueos dorsales que en última instancia, las dorsales, por una historia, una serie de reglas y leyes osteopáticas, las vértebras dorsales tienen una influencia directa sobre las cervicales con unas relaciones concretas. Sí, entonces la vesícula afecta a las dorsales. De hecho, me apuesto, pero es que me apuesto muchísimo dinero a que si tienes vértigo, si alguien te comprime, te aprieta en la cuarta dorsal, vas a hacer, ¡oh, qué tengo ahí, Dios mío! Va a estar como si la tuvieras irritada, dolorida, inflamada, muy sensible al tacto, la espinosa. Sí, busca a alguien que te apriete en esa zona. Cuarta dorsal, búscala y aprieta para confirmar esto que te digo, que veas que no es que me estoy sacando nada de la chistera, ¿sí? Bien, esa disfunción de vesícula, por una serie de conceptos de la medicina china, afecta a corazón, genera ansiedad, genera esas alteraciones, esa disfunción del corazón, del riego sanguíneo que se suma. Además, la ansiedad va a estar relacionada con una tensión de la mandíbula y esa mandíbula comprimiendo, apretando de forma muy permanente, ¿sí?, sobre los huesos temporales dentro de los cuales está el oído interno, también va a reducir la movilidad y el drenaje linfático de estos huesos y del oído interno que se aloja en ellos, un nuevo elemento para que todo funcione mal ahí dentro. ¿Sí? Ya estamos sumando cosas que tienen todas un origen común en la ansiedad y esa ansiedad a su vez en la vesícula biliar, en el sistema cardiocirculatorio y ese a su vez en la vesícula biliar. ¿Sí? Bien, ¿por qué la vesícula? Esta es la pregunta. ¿Por qué la vesícula? Esto es lo que deberíamos de preguntarnos y aquí ya nos metemos todavía en causas más profundas. ¿Ves? Hemos ido desde lo puramente sintomático, desde lo que sucede y hemos ido bajando en una cascada de sucesos para buscar causas cada vez más y más profundas y añado causas en las que tú ya verás que cada vez tienes más responsabilidad y un papel más importante que jugar. Por eso el terapeuta ayuda, es importante, pero tú tienes la clave y te voy a explicar por qué. Bien, vamos a ver cómo es el tratamiento. Ah, bien, que no tengo la diapositiva. ¿Por qué? ¿Por qué la vesícula biliar? Bien, la vesícula biliar es un órgano que en medicina china se asocia con la rabia contenida, ¿sí?, con la amargura, ¿sí?, con la agresividad guardada. Al menos en mi tierra, cuando alguien se enfada, dice, me pone del hígado. ¿Sí? El hígado fabrica la bilis, el hígado en medicina china es el órgano que fabrica la agresividad, ¿sí? Una energía maravillosa, por otro lado. La vesícula es la que la guarda y la contiene en forma de bilis. De hecho, en mi tierra, cuando alguien tiene una explosión de ira, se dice que ha echado las bilis por la boca. Bien, si guardamos bilis, la bilis tiene un sabor concreto, amargo, asqueroso, de ahí los ascos, de ahí esas náuseas, de ahí que la persona con vértigos, si vomita la bilis, es muy sano porque la vesícula deja de generar todo ese impacto sobre el corazón y sobre toda esta cadena, ¿sí? Y esa bilis guardada de sabor amargo tiende también a amargar el carácter. No te estoy diciendo, si tienes vértigos, que estás amargado y que eres un amargado, que estás amargada y que eres una amargada y nada más, ¿sí?, que no tienes nada más y que solo eres eso y que eso es lo único que caracteriza a tu persona o a tu estado actual. No en absoluto y para nada, pero que hay una amargura, que hay algo que te tiene amargado sin duda alguna y será importante que lo encuentres, será importante que tomes conciencia. Bien, esas emociones afectan a la vesícula. Es complicado entender y explicar por qué. Todo esto viene de la medicina china, de la medicina tradicional europea. También el Ayurveda considera lo mismo. Todas las medicinas tradicionales tienen una visión
similar, pero la emoción afecta a la víscera en disfunción a las dorsales, cervicales, dorsales a corazón, y se da toda la escalera de sucesos de la que te he contado. Y ahora que ya sabemos, ¿sí?, cuáles son las causas, ¿sí?, vamos a ver cuál es el tratamiento en Fifth Concept. Por un lado y fundamental, la consciencia del conflicto emocional, ¿sí? Es fundamental. Si uno no acepta y asume el por qué, va a ser mucho más complicado que consiga salir de aquí, ¿sí? Y pueden ser porqués concretos o pueden ser porqués difusos, puede ser una acumulación o puede ser un hecho, ¿vale? Hay una parte importante en la vesícula, no es la víscera que más responde a lo nutricional, pero también, ¿sí?, que es hacer una serie de cambios dietéticos para mejorar el trabajo de hígado y vesícula biliar. Además, y como algo muy, muy importante, el tratamiento de fitoterapia, una serie de plantas, de hierbas, de extractos, ¿sí?, que van a ayudar a mejorar el funcionamiento hepático, el funcionamiento de la vesícula biliar, el funcionamiento cardíaco, el sistema circulatorio del cerebro. Es una mezcla de hierbas que, dependiendo de tus características particulares y de las características particulares de tus vértigos, es decir, si tienes una ansiedad manifiesta o no, o es más sutil, si tienes pitidos en los oídos o no, si tienes náuseas o no, si tienes faringitis frecuentes o no, todas esas variantes van a hacer que el tratamiento cambie, ¿sí? Tu tratamiento va a ser distinto. Además, hay una propuesta de ejercicios y automasajes para ayudar a relajar todo esto y, por supuesto, una propuesta de terapia manual que en nuestro programa, sí, porque todo esto lo ofrecemos a través de un programa, no nos olvidamos de decirte que si te buscas un buen terapeuta manual que te trabaje, que te desbloquee las dorsales, que desbloquee las cervicales, que ayude a toda esa musculatura a soltar todo eso que ya te he dicho que funciona, que está bien, que te haga los ejercicios vestibulares, todo el tratamiento de fisioterapia clásica, y cuanto más profundo sea, mejor, tiene sentido, tiene validez, pero insisto, de poco servirá si no hacemos el resto de las cosas, si no trabajamos el resto de las cosas. Bien, a partir de aquí, si eres un paciente, porque también puede ser, no lo he mencionado, pero igual eres un profesional que te ha interesado todo esto. Bien, si eres un usuario normal, un paciente, puedes obtener información en nuestro libro, puedes obtener nuestro programa de vértigos, ¿sí? Muy, muy efectivos, son ya cientos de personas las que han hecho este programa con resultados sorprendentes. ¿Todos? No, pero hay personas con vértigos de mucho tiempo y muchas personas que han mejorado sus vértigos con nosotros sin tocarles, por medio de un programa online, insisto, con los consejos que también damos de buscarse a alguien que trabaje esas cervicales, porque ese momento, cuando estás trabajando las verdaderas causas, es el buen momento para ir a un fisio que te trabaje las cervicales, ¿sí? Y además puedes encontrarnos en nuestras clínicas, donde seguro te van a atender por medio o de acuerdo a esta metodología, a este concepto. Y si eres profesional, exactamente lo mismo, nuestro libro con información sobre vértigos y sobre muchas más patologías, el curso completo de Fifth Concept, fisioterapia integrativa, el curso de introducción a esta metodología o los cursos de patología, y en este caso el curso para tratar los vértigos, porque igual que podemos enseñar a un paciente a resolver sus vértigos, podemos enseñar, y así lo hacemos, a un profesional a abordar esta patología de una forma mucho más profunda, mucho más efectiva. Bien, no tengo ni idea de cuánto tiempo llevo grabando este vídeo, ¿sí? Lo he dado todo, creo que probablemente estemos cerca de los 50 minutos, ¿sí? Te he dado un montón de información. Espero que tomes conciencia, que tengas claro que no has encontrado una explicación. Es así, modestia aparte, no vas a encontrar una explicación más
completa, más razonada y razonable, aunque hay cosas que obviamente no tienen, es muy difícil unir cosas concretas como que lo emocional y lo visceral están relacionados, ¿sí? Y lo están, y ya está habiendo mucha investigación también al respecto. Quizás dentro de poco también podré hablar de esas demostraciones científicas, pero a día de hoy no las hay. Bien, dicho esto, espero que con toda esta información no tengas dudas. Busca en la descripción los enlaces para obtener todas estas vías de contacto con nosotros y fundamentalmente, porque la mayor parte de las personas no podréis venir a nuestras clínicas, te animo a participar en nuestro programa. Tienes un enlace donde puedes ver también una entrevista que hago con mi hermano Roberto donde hablamos un poco más de todo esto. Espero que este vídeo te haya gustado, espero que te sirva, ¿sí? Y nos vemos en próximos vídeos. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.